Contrariamente a lo sostenido por algunos comentaristas y algunos medios de información, no es cierto que la Corte Constitucional, por medio del auto 387 del pasado 18 de julio, haya flexibilizado los requisitos para que el gobierno eventualmente pueda reanudar las fumigaciones con glifosato. Esos requisitos fueron establecidos por la sentencia T236 del 2017 y la Corte los mantiene intactos. ¿Por qué puede uno sostener eso? Porque así lo dijo el magistrado Alberto Rojas al explicar la decisión, en donde dijo que no había cambios de la sentencia anterior, ni se había establecido flexibilizaciones a esa sentencia. Pero además porque así lo dice la parte resolutiva del auto. Si uno lee cuidadosamente ese auto, la Corte dice que para poder reanudar las fumigaciones con glifosato, el gobierno tiene que respetar el derecho a la consulta previa de grupos étnicos eventualmente afectados, como lo dijo la sentencia anterior. Y dos, en relación con el principio de precaución por eventual afectación a la salud y al medio ambiente, la Corte mantiene los condicionamientos establecidos por el numeral 4 de la sentencia T236 del 2017. En ningún momento la Corte dice que flexibiliza esos requisitos. Esos requisitos son, como es conocido, que la regulación para realizar las fumigaciones debe ser establecida por una autoridad independiente distinta a aquella que las vaya a efectuar. Dos, que debe haber un mecanismo de revisión permanente por si hay eventuales nuevos riesgos. Tres, que tiene que haber un mecanismo efectivo de quejas por eventuales afectaciones a la salud y al medio ambiente. Y cuarto, que es el tema que había suscitado una polémica, que debe haber una evidencia objetiva y concluyente de que no hay afectación, que no hay daño para que se pueda realizar las fumigaciones. Lo único que hace la Corte en este auto es recordarle al gobierno que para comprender la parte resolutiva de una sentencia es a veces bastante bueno haber leído la parte motiva. Y la Corte le recuerda el significado de evidencia objetiva y concluyente, diciendo que esta no equivale, como no puede equivaler a una evidencia absoluta de una omisión, de que algo no afecte a otra persona. Esa no existe en el mundo de los seres humanos. Toda evidencia siempre tiene un grado probabilístico. Entonces la Corte está diciendo, no tiene que haber evidencia absoluta, pero eso ya lo había dicho en la sentencia. La Corte recuerda en el auto que en uno de los numerales de la sentencia precisamente la Corte recordaba que el estándar probatorio para poder entender que se ha probado con evidencia objetiva y concluyente que no hay daño es alto, pero que nunca significa una evidencia absoluta y concluyente. Entonces la Corte no modificó para nada lo que había ordenado en relación con el principio de precaución. La Corte no estableció la posibilidad de ponderar eventuales afectaciones a la salud y medio ambiente de las poblaciones con los eventuales beneficios de la política de erradicación, beneficios que son muy contestables pero que no es el momento de evaluarlos. No, cuando la Corte habla de ponderar la evidencia científica y técnica, es decir, que haya un ejercicio razonado sobre esa evidencia científica y técnica. Por consiguiente, en ese punto no hubo ninguna alteración de lo que estableció la sentencia T236 del 2017, sino simplemente la Corte invitó a que cuando se estudie la parte resolutiva de las sentencias, sería bueno que el gobierno también analizara la parte motiva. Donde sí hubo una modificación es que la Corte incluyó otra exigencia, que es que cualquier eventual restablecimiento de las fumigaciones con glifosato debe respetar el acto legislativo número 2 del 2017. La Corte no había dicho eso en la sentencia T236 porque aún no había revisado la constitucionalidad de ese acto legislativo.
Ese acto legislativo dice que las autoridades deben cumplir de buena fe lo acordado en el acuerdo de paz entre el gobierno, entre el Estado colombiano y las FARC. Y ese acuerdo establece que en relación con las fumigaciones, estas no están totalmente prohibidas, pero que es un mecanismo de última instancia después de que el gobierno haya intentado infructuosamente llegar a concertaciones con las poblaciones para realizar programas de erradicación voluntaria. Entonces, si realmente hubo una modificación de la sentencia T-236 de 2017, fue en este punto en que la Corte recordó que el acto legislativo número 2 del 2017 no es un saludo a la bandera, sino una norma de obligatorio cumplimiento por todas las autoridades. Por último, conviene recordar que en caso de que el gobierno restablezca las fumigaciones con glifosato, tendría que hacerlo por medio de un acto administrativo, y ese acto administrativo, como todo acto administrativo, está sujeto a los controles judiciales respectivos. Eso no lo recordó el auto 387, pero no era necesario que lo hiciera porque eso es una obviedad jurídica, que todo acto administrativo está sujeto a controles judiciales, a veces por vía del contencioso administrativo, a veces incluso por acción de tutela, a veces por la propia autoridad encargada de verificar que haya cumplimiento de esta sentencia de tutela.